Comencemos. Tenemos interpretación simultánea para la sesión. Si desean interpretación al portugués, francés o español, por favor hagan clic en el icono del globo terráqueo en el menú de Zoom y elijan el idioma en el que quieren escuchar las presentaciones. Soy Jenny Miller, directora ejecutiva de la Global Climate and Health Alliance. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de tenerles acá con nosotros en esta oportunidad de compartir con ustedes el informe de la cuna a la tumba de los combustibles fósiles y la necesidad de la transición justa. Además, estamos registrando esta sesión que será compartida una vez finalizado el anuncio. El propósito de esta reunión es presentar una breve reseña de nuestro informe. Vamos a presentar una reseña y lo que nos muestran sus hallazgos. Van a escucharme a mí y a dos autores clave del informe, Jean-Claude y Chueta. La presentación tiene una duración de 30 minutos. La sesión completa está agendada por 40 minutos, así que tendremos 10 para preguntas y respuestas, pero podemos quedarnos más allá de ello si hay preguntas adicionales. Entonces, ¿por qué este informe y por qué ahora? Las emisiones de CO2 alcanzaron un récord el año pasado, 0,8% de aumento comparado con el año anterior. No suena mucho, pero estamos en un momento en el que definitivamente deberíamos estar disminuyendo las emisiones. Ya vimos que excedimos el 1,5 grados Celsius. En la comunidad sanitaria, en la salud pública, vemos lo que está sucediendo con nuestros pacientes y comunidades, pero muchos de estos daños no son reconocidos. Creo que no vemos la escala total del problema. Además, hay algunas formas en las que todavía hay brechas en la investigación y no hay visualización de los daños. La GCHA, para que sepan de quién viene este informe, es una alianza de más de 200 organizaciones y entre nuestros miembros formales representamos a 46 millones de trabajadores sanitarios del mundo de más de 125 países. Y venimos desde el punto de vista de que la salud es un estado completo de salud, tanto física, mental como social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿qué queremos lograr con este informe de la cuna a la tumba? Queremos tener un entendimiento más completo de cuáles son las toxinas y contaminantes que se producen en cada etapa de la producción de los combustibles fósiles, desde los sitios de extracción, transporte, procesamiento del crudo, uso e incluso el decomisionamiento de las instalaciones de combustibles fósiles. Además, queremos entender cómo el cuerpo humano se ve impactado por la contaminación producida por los combustibles fósiles y queremos analizar cómo esos riesgos se combinan, qué comunidades son más afectadas y qué poblaciones son más afectadas. Creo que lo que este informe aporta es que junta toda esta información y analiza el ciclo de vida completo de los combustibles fósiles en cada etapa del ser humano, desde antes de nacer hasta la ancianidad, y su impacto en el cuerpo, en todos sus sistemas y cómo se ven impactados. Como mencioné antes, tiene un enfoque integral a la salud, considerando el amplio rango de riesgos y cómo estos se componen. Y no hemos producido evidencia nueva, lo que hicimos es tratar de reunir
toda la evidencia robusta y científica en este tema y lo hemos complementado con una revisión de pares, con casos de estudios y testimonios personales para para realmente dar un entendimiento más amplio de qué significa realmente todo esto para el ser humano, para asegurarnos de hacerlo de forma correcta. Este reporte fue revisado por 15 expertos sanitarios de la medicina, de la salud pública, toxicología, leyes, políticas públicas y climáticas. Con ello le voy a dar la palabra a mi colega Jen Kuhl, quien nos va a contar algunos de los hallazgos del informe. Muchas gracias, Jenny. Entonces, con respecto a la investigación de los combustibles fósiles, es muy claro que ellos están teniendo un impacto negativo sobre la salud desde que se abren los pozos hasta cuando los usamos y aun cuando desechamos sus residuos. Si vemos este ciclo de extracción, hemos sabido por mucho tiempo que existen enfermedades como pulmón negro, eh, cáncer a los pulmones, pero esos daños a la salud especialmente afectan a las comunidades que están cerca de los lugares de extracción, como por ejemplo los niños que sufren asma y enfermedades cardiovasculares. Y en forma similar, la extracción de gas y petróleo provoca riesgos sobre la salud de las personas. Algo que yo he pensado es que los niños que nacieron de los padres que vivían cerca de estos sitios de extracción, estos niños tenían el doble de posibilidades de desarrollar leucemia linfoblástica aguda que aquellos niños que vivían lejos de estos sitios. Y eso es simplemente uno de los riesgos de vivir cerca de estos lugares, que es algo que en realidad la gente no puede controlar. Las personas hacen lo mejor que pueden para dar una vida saludable a su familia y a sus hijos. Una empresa de combustibles fósiles hace que estas comunidades no sean saludables. Una vez que se extraen del suelo, hay que transportarlos y eso también presenta riesgos, como por ejemplo fugas en las tuberías. Entre 2010 y 2021 se estima que hay una fuga de gas cada 40 horas en Estados Unidos solamente. Y estos pueden causar explosiones o envenenar los sistemas de agua. Aún peor, a través de la transporte tenemos derrames de petróleo, donde las personas que hicieron la limpieza de estos derrames tienen posibilidades de sufrir cáncer a los pulmones y cáncer gástrico. Entonces, todas esas personas que viven cerca de la cadena de los combustibles fósiles está en riesgo. Todos sabemos que vivir cerca de una autopista, por ejemplo, es un problema donde los niños desarrollan asma o problemas de desarrollo neurológico, pero también es malo para los adultos, ya que se puede aumentar los riesgos de Parkinson y diabetes. Al contrario, también encontramos estudios que analizan qué sucede cuando termina con algún tipo de contaminación fósil. En algunos lugares donde se cerraron plantas hidroeléctricas hubo una disminución de las visitas de los niños a la urgencia por episodios de asma. Eso es algo que está cambiando. Estas plantas de combustibles fósiles, cuando cierran y se alejan, hay una mejora en la salud de las personas. Y esto es una evidencia clara de que su presencia es dañina para el ser humano. Los combustibles fósiles también afectan todas las partes de nuestro cuerpo. Los pulmones, por ejemplo, es lo más obvio, pero impactan todo nuestro sistema y algunos de estos se debe a químicos que permanecen en el agua y en el suelo o que se acumulan en nuestro cuerpo, como por ejemplo el mercurio. Esas cosas quedan en el entorno, en el ambiente debido a la producción de combustibles fósiles y se acumulan en nuestro cuerpo. Además, hay algo que es complejo medir
de los combustibles fósiles. Algunas de las peores cosas que estas provocan pueden demorar mucho tiempo en manifestarse. Puedes desarrollar algo en la niñez que no se presenta sino hasta la adolescencia o la adultez, o el Parkinson, que se desarrolla 20 años después. Entonces, no todos los riesgos son inmediatos y es bueno saber que también existen riesgos que impactan a lo largo de la vida. También quiero destacar las enfermedades cardíacas, es algo que seguimos viendo que se repite en el ciclo de vida de producción de los combustibles fósiles. Si tú vives cerca de estas instalaciones, hay más probabilidades de enfermedades cardiovasculares. El corazón es un órgano clave que está siendo afectado por la contaminación. Y en este informe van a encontrar evidencia también de cáncer, más obviamente el de pulmones, pero también de boca, de piel, de estómago, de riñón, de tiroides, de próstata y de colon. Todos han mostrado evidencia de que al estar expuestos a distintas fases de la producción de los combustibles fósiles, ya sea la extracción, producción o su uso, contribuyen a estos tipos de cáncer. Y también hay evidencia de la forma en que los combustibles fósiles cambian el ADN, que realmente creo yo muestra el mecanismo. Si esta es una de las formas en las que se puede terminar causando un cáncer más adelante. Y hay momentos clave en la vida del ser humano donde las personas están más en riesgo de los combustibles fósiles. Por ejemplo, el periodo prenatal. Los padres que hacen todo lo que puede para prepararse para recibir a su hijo o hija, la cuna, esperar lo mejor para este nuevo ser humano que llega, el lugar en el que están viviendo está poniendo en riesgo a esa criatura de sufrir anormalidades congénitas que son muy graves. Vemos leucemia que se sigue repitiendo en niños que han estado expuestos al proceso de extracción, a la extracción de gas, expuestos al tráfico. Hay un alza en las tasas de leucemia en aquellos niños. Los niños en el periodo prenatal y en la niñez están especialmente en riesgo porque están sus cuerpos creciendo y todas estas exposiciones, especialmente acá desde el punto de vista del desarrollo, realmente se ven afectados. Y finalmente, saber que incluso en la adultez y durante el envejecimiento también existe evidencia de que la exposición a la contaminación atmosférica contribuye a la demencia. Jenny mencionó brechas en los datos, ya sean geográficos o, bueno, la adolescencia es un periodo clave del desarrollo, donde es probable que se vea impactada la salud, pero no hay tantos datos como nos gustaría en la etapa de la adolescencia. Entonces, estamos pagando por la contaminación a través de la vida de las personas que nosotros queremos y se enferman debido a los combustibles fósiles. Hay gente que está muriendo y que paga el precio más caro. ¿Roberta? Muchas gracias, Jen, por hablar de los contaminantes y cómo afectan las distintas etapas del ser humano. Esta es una parte de los daños que hemos documentado en este informe. Seamos muy claros en que todos, en todas partes, están siendo afectados por la crisis climática y de los combustibles fósiles. 99% de las personas en la Tierra respira aire contaminado, pero la carga más pesada cae sobre las comunidades marginales y más vulnerables. Y esto sucede en toda la evidencia que vemos, ya sea en países en vías de desarrollo o en países desarrollados. Las instalaciones que más contaminan normalmente están ubicadas cerca de personas o comunidades
que están marginalizadas, ya sea políticamente, económicamente o socialmente, donde viven comunidades hispanas, asiáticas o en India, por ejemplo, donde las castas más bajas o son los que viven más cerca de lugares de extracción. Esto es algo que vimos consistentemente en todo el informe. En este informe, además de las toxinas, también analizamos el modelo social y económico de la industria de los combustibles fósiles, donde hay cosas muy tangibles que afectan la salud. Y si volvemos a la definición de salud, no solo la ausencia de enfermedad, sino que el bienestar físico, mental, social y psicológico, es importante analizar el impacto de la industria de los combustibles fósiles. Esto viola los derechos humanos de las personas. Hay muchos casos de este estilo donde estos proyectos han desplazado a las comunidades más vulnerables, hay conflictos sobre la tierra y es muy importante saber que hay corrupción en los gobiernos y hay muchos casos documentados acerca de industrias que influencian los gobiernos o que explotan las leyes más laxas con respecto al derecho medioambiental. Y estas vienen hemos visto la desinformación propagada por las mismas industrias en el mundo. Los casos de la industria en Estados Unidos están siendo investigados por el Congreso de Estados Unidos por estas tácticas de desinformación. Hay ejemplos similares en Nigeria, Mozambique y otras partes del mundo, donde las industrias de los combustibles fósiles han utilizado represión contra las comunidades que se oponen a esta infraestructura y utilizando maquinaria contra estas comunidades. ¿Y por qué documentamos estos daños? Es para mostrar el deterioro físico y mental que sufren las personas debido a la industria de los combustibles fósiles. Vamos a ver también alteraciones sociales y económicas debido a esta industria. Normalmente vemos, y hay casos documentados en este informe, de promesas de trabajo que se dan que llevan a tráfico, violencia, violencia sexual, especialmente contra las mujeres, lo que lleva a una crisis mental. Tenemos testimonios de personas tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo donde dice que la violencia sexual y el abuso de drogas y alcohol aumenta entre los trabajadores y el entorno de de estas instalaciones industriales, lo que lleva a hablar de este daño social que causa la industria. Esto fue algo único que capturamos en nuestro informe. Y esto es algo que estamos viendo cada vez más las últimas 2 décadas. Los combustibles fósiles no solo lideran la crisis climática, sino que multiplican los riesgos cuando llegan los desastres naturales. La mayor parte de la infraestructura de los combustibles fósiles en el mundo están construidas en áreas bajas, costeras, que pueden fácilmente ser inundadas y afectadas por huracanes. Esta es una foto del huracán Katrina, donde vimos el impacto y la devastación causada por el huracán, no solo cómo alteró la comunidad y sus servicios, sino los derrames de petróleo que sucedieron 20 años atrás y el legado tóxico que esas comunidades siguen soportando. Tenemos casos similares de derrames de petróleo debido a ciclones, inundaciones en sudeste asiático, algunos de ellos están documentados en este informe. También hemos visto que estos eventos de clima extremo están siendo impulsados por la infraestructura también que interrumpe los servicios hospitalarios y no los hacen accesibles, especialmente cuando las personas los necesitan más. Entonces, los combustibles fósiles llevan consigo una carga doble, especialmente en estas regiones vulnerables. Una de las razones por las que queremos analizar los distintos pilares
del daño provocado es cómo para analizar cómo las políticas climáticas están funcionando, que se enfocan en el carbono y metano, pero si bien son críticos, es importante saber la amplia gama de daños que provocan los combustibles fósiles. Cuando el lente de la política climática es muy angosto, muy estrecha, terminamos con cosas como la captura de carbono, que no ha sido todo lo que la gente espera. El abuso a los derechos humanos van a persistir. Todos estos no son soluciones y es por esto que nuestro informe reúne todo el espectro de daños. Cuando hablamos de una transición justa, esta conversación no puede reducirse a trabajos versus trabajos o solamente fuentes de energía, sino que debemos abordar las injusticias sociales, proteger los derechos humanos, los derechos indígenas y asegurar el acceso a un entorno saludable. Las comunidades que llevan consigo los impactos a mayor y largo plazo necesitan salud, y esa conversación de transición justa que es integral y holística en su naturaleza puede abarcar todos estos aspectos, y la evidencia que este reporte presenta remarca la conversación y hace claro que los procesos y la responsabilidad debe ser eh, asumida por las empresas. Este simplemente es un ejemplo de distintos testimonios que recogimos para este informe. Hablamos con doctores, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadores de la industria de distintos países: India, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos, Mozambique, Australia y Malasia, quienes presentaron sus experiencias de vida como residentes en torno a infraestructura de combustibles fósiles o como profesionales de la salud y trabajadores de la salud que sirven a aquellas comunidades que están bajo riesgo y dan y ofrecen sus experiencias con respecto a los daños que ellos han visto en la población. Con toda esta información, analizamos cuáles son las recomendaciones que se puede hacer, y hay 8 recomendaciones de este informe que en realidad se pueden agrupar en 4 categorías. La más urgente es detener la expansión de las instalaciones existentes o nueva exploración y desarrollo. Luego, como estamos viendo el tema también de las finanzas, es interesante e importante entender acerca de los subsidios directos o indirectos que deben detenerse y ser derivados a inversiones sanitarias. También tenemos que reestructurar el financiamiento y alinear a las instituciones globales con la causa climática. Las recomendaciones tienen que ver con responsabilidad y con limpiar los sitios contaminados, y como la evidencia es tan fuerte con respecto a la contaminación tóxica, esta recomendación es muy importante: limpiar las instalaciones de producción actual, y estas empresas son completamente responsables por la limpieza y por contrarrestar los daños que han provocado en el entorno, y regular y contrarrestar la desinformación que estas industrias llevan a cabo. Y algunas recomendaciones tienen que ver con la necesidad de tener más investigación y acción liderada por la comunidad, que involucre a la comunidad, que sea transparente y respetuosa del derecho de las personas a un entorno sano y saludable. Para el sector sanitario es importante liderar este cambio para entender qué tipo de situaciones realmente necesitan tener en consideración en el futuro, cómo proveer cuidado y salud, y cómo la comunidad sanitaria puede liderar el cambio para acabar con la industria de los combustibles fósiles. Jenny hablará de las recomendaciones para la COP30. Muchas gracias, Shweta. Con la COP30 que se avecina en Belém, Brasil, tenemos
algunas oportunidades claras de llevar a acción que van a abordar el problema del que estamos hablando hoy aquí. La primera es para los países participantes de la COP y los negociadores que van a estar en las mesas de establecer objetivos claros. Tenemos que hacer que estos sean medibles, haciendo que los países se comprometan a acciones medibles, que acuerden líneas de tiempo, establecer acuerdos y comprometerse con esta transición hacia energías limpias que sean accesibles y asequibles para todos. Sabemos que muchas comunidades ni siquiera tienen acceso a la energía que necesitan. Ese acceso debe ser expandido y tiene que hacerse con energía limpia. Además, va a haber un gran foco en el programa de trabajo de transición justa este año en la COP, y en la COP30 los países van a estar analizando los principios y adoptándolos para llevar a cabo el trabajo de transición justa. Y tenemos que asegurarnos de que esos principios vayan más allá de lo que dijo Shuwata y Jen, de una transición de trabajo a trabajo, sino que los trabajos vayan de la industria fósil a no fósil, sino que abordar a todas las comunidades vulnerables que van a ser afectadas por la pérdida de trabajo que esta industria lleva, y los impactos a largo plazo que pueden tener de haber sido expuestos y el tipo de apoyo que van a necesitar a lo largo del tiempo. Finalmente, hemos visto desde el Acuerdo de París una explosión de lobistas de la industria de los combustibles fósiles en las COP, que asisten a las charlas, incluso que participan en las elecciones, que están en algunos casos en la presidencia de la COP, y personas que han sido actores de la industria y líderes de esta industria. Eso tiene que detenerse. No podemos tener a esos personajes en las mesas de negociación, es un conflicto de interés, no vamos a poder sacar las políticas que necesitamos para poder salir de esta era de los combustibles fósiles y entrar a un futuro más limpio. El trabajo de asegurarse de que las comunicaciones y las firmas de comunicación o las relaciones públicas que representan a la COP no estén trabajando al mismo tiempo para la industria de los combustibles fósiles para evitar la desinformación en torno a este tema. Este informe tiene embargo hasta el 16 de septiembre. El 16 vamos a tener su lanzamiento online. Estamos muy emocionados por este evento. Tenemos algunos panelistas que van a conversar acerca de las implicancias de los combustibles fósiles. Espero que se unan a este lanzamiento, respeten el embargo, por favor, en términos de escribir acerca de este informe hasta la fecha de embargo que termina el 16 de septiembre. Y siguiendo esta reunión, nosotros podemos organizar entrevistas, pueden contactar a Dave para que podamos conversar de este informe, los autores y quienes participamos en él. Ahora quisiera abrir la sesión para preguntas. Pueden subirlas a la casilla de Q&A o también en el chat. Y voy a tomar algunas del chat. Creo que los nombres completos y los títulos de los speakers están en el chat para ser compartidos, y también saber si este informe cubre solamente Estados Unidos. Eso también se abordó, que este informe es global y analiza el problema globalmente.
tanto en alcance como escala e impacto de los combustibles fósiles, que uno se puede dar cuenta que es realmente inmenso y requiere una respuesta inmediata. Yes, la ausencia de nuevos datos menoscaba la pertinencia de este informe. Bueno, la falta de datos afecta este informe. Y Jess y después Shueta quizás, no lo creo. Cuando se habla de los daños a las comunidades o escuchamos de un derrame, por ejemplo, creo que eso hace que parezca que este es un problema local, que luego pasa, pero si unes todas las historias y toda la información de las historias, las comunidades y los niños que están siendo afectados, y puedes ver que hay datos de investigación sólidos, para mí este alcance es la pertinencia de este informe es que reúne toda esa información en un solo punto, porque las escuchamos en forma dispersa todo el tiempo, pero al reunirlas acá creo que realmente podemos ver la escala del problema. Y para añadir a lo que dijo Jen, me gustaría también mencionar que los detalles no están presentes debido a la presión de la industria, porque hay interés en no exponer esa información y eso no significa que el problema no exista, simplemente viendo las experiencias de Nigeria, por ejemplo, el hecho de que uno de los informes más recientes que analizó la presencia de químicos tóxicos en la sangre y el cuerpo de las mujeres encontró que 12.000 muestras tomadas en mujeres, todas ellas mostraron policarbonatos. Esa es no solo una razón, sino que un ejemplo del tipo de prevalencia de los problemas que estamos viendo. Y es por eso que este informe analiza los datos existentes, pero cuando hay brechas, vimos testimonios personales y también los testimonios de los profesionales sanitarios, porque son ellos quienes han visto los impactos en las clínicas, en sus comunidades en tiempo real, y esto es muy importante, como dijo Jen, una vez que se empieza a reunir toda esta información globalmente en el mundo, es la magnitud del problema que estamos enfrentando. Muchas gracias. Próxima pregunta. Excluir a los representantes de la industria fósil en esta COP y en en otros eventos. ¿Esa es primera vez que se hace? Bueno, las recomendaciones claves al final del informe de excluir a aquellos que tengan conflicto de interés. Y con respecto a esta COP, ese llamamiento no es nuevo y esto realmente sorprende, porque nosotros sabemos que tenemos que salir de los combustibles fósiles. Y parte de la razón por la que elaboramos este informe es porque para nosotros es muy claro el hecho de que la profundidad y escala de los impactos de los combustibles fósiles no estaban llegando donde tenían que llegar y no estaban haciendo los cambios que nosotros necesitamos ver. Y es porque la conversación se acota a las emisiones de CO2 en las COP, o de metano, y el cambio climático. Y a veces como comunidad sanitaria cometemos el error de hablar de los co-beneficios de la acción climática, pero no hablamos realmente de cuáles son esos co-beneficios. Lo que hicimos acá es analizar, bueno, cuáles son los riesgos y peligros a los que están sometidas las personas debido a la contaminación. No hemos sido lo suficientemente claros y con la creación y desarrollo de este informe realmente queríamos reunir toda esa evidencia que existe en un solo punto
para que las personas realmente pudieran ver qué tan importante y la magnitud de este problema. Vamos a tomar la próxima pregunta con relación a la ausencia de datos. ¿En qué medida existen estas brechas de información en el sur global? Jen, hay grandes brechas de información en el sur global. Parcialmente hay amplias brechas en esa área con respecto al norte. Se sintió más exagerado acá porque sabemos que existen lugares como el Delta del Níger o Ecuador, o que ha visto la extracción. Hemos escuchado historias de cómo se ha visto afectada la salud de las personas que viven en torno a estas instalaciones, pero no hay estudios. Y creo que esto se debe en parte al financiamiento de las investigaciones y también a lo desafiante y poco seguro que es hacer investigación en esos entornos, donde existe una fuerte presión por de las instalaciones petroleras que son altamente controladas en su mayoría por fuerzas del estilo militar y que es peligroso ir y hablar con las comunidades para saber cómo su salud se está viendo afectada. Es muy difícil llegar a esos lugares como investigador, pero debido a lo que estamos viendo en el norte global, no creo que los impactos sean muy distintos a los que se están viendo en el norte. Los cuerpos son iguales, los tóxicos actúan de la misma forma. El hecho de que no haya información disponible no significa que el problema no exista. Sí, de hecho, en el sur global, el acceso a la salud, el acceso a algunas de la mitigación en el impacto de salud es mucho menor. Debido a la marginalización y la pobreza, estamos viendo muchos casos donde las personas ni siquiera informan estos problemas hasta que ya están en riesgo de vida, porque buscar la atención sanitaria se ve en juego porque o provees para tu familia o vas al doctor. Entonces, a pesar de que no exista esta información, la experiencia está. Y con respecto al comentario anterior, si es la primera vez que se llama, es la primera vez que estamos viendo la gran cantidad de evidencia sanitaria que respalda la prohibición de los combustibles fósiles. No es un caso social, sino que es un caso médico y sanitario de por qué tenemos que abordar también la desinformación y la influencia que tiene la industria de los combustibles fósiles sobre la sociedad. Muchas gracias, Jen Shueta. Hay una pregunta, ¿cómo están aprovechando estos 46 millones de trabajadores sanitarios que ustedes representan? Voy a hacer un comentario y vemos si Shueta o Jen quieren añadir algo. La comunidad sanitaria cada vez más está participando en este tema. En el la COP28 hubo representantes de las principales organizaciones sanitarias de distintos lugares del mundo haciendo énfasis en que los combustibles fósiles deben dejarse de explotar para proteger la salud de las personas, y la comunidad sanitaria apoyó este llamamiento para el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, y de hecho en esa instancia la OMS también apoyó ese llamado. La comunidad de profesionales de la salud ha estado presente en lugares y momentos precisos para pedir
incluso nosotros dentro de la comunidad sanitaria aún estamos aprendiendo acerca de la escala de este problema. Siento que a medida que elaboramos este informe aprendimos mucho más con respecto a los daños, a las comunidades que están siendo afectadas, el alcance del problema, la toxicidad de los químicos que vienen de los combustibles fósiles y el hecho de que esto esté sucediendo a lo largo de todo el ciclo productivo de los combustibles fósiles. Hay mucho que la comunidad sanitaria puede aprender de este problema. Y uno de los puntos de atención de este informe es hacer que esta evidencia esté disponible para la comunidad de la salud, para apoyar sus esfuerzos por abogar contra la industria petrolífera. Jen, Shuera, algo que quisieran añadir. En el listado de acciones, la más reciente es desafiar la desinformación y 75 organizaciones se han comprometido con una campaña contra la desinformación y se han también comprometido a dejar de trabajar con empresas de relaciones públicas que estén también trabajando para empresas petroleras. Creo que esa es una forma de acción y como dijo Jenny, hay mucho por aprender, mucho por avanzar en base a este informe para que la comunidad esté informada y seamos estratégicos. Eso es realmente, lanzamos esa campaña contra la desinformación este año y fue un momento clave trabajar con agencias que apoyan la desinformación o hacen un greenwashing, un lavado de imagen y trabajar con ellas es simplemente incompatible con su misión como entidades de la salud. Una pregunta de Daniela en Brasil. La presidencia de la COP30 está invitando a los CEOs de empresas petroleras a hablar de la transición. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que esta evidencia va a ser importante que la presidencia analice la escala y el alcance y una de las recomendaciones clave que produjo el informe es la responsabilidad. Cuando hablamos de transición, tiene que ser justa, significa que las personas que son responsables del problema tienen que tomar responsabilidad, no solo en limpiar su contaminación, sino que compensar a las comunidades por el daño que han causado y por el daño físico y mental que han provocado. Así que cualquier conversación que no incluya el factor de responsabilidad y la justicia para los más marginalizados, para los más pobres y las comunidades indígenas, en mi opinión, no estaría hablando de transición justa. Nuestro foco es informar a la presidencia y asegurarnos de que la responsabilidad sea clave en esta conversación. No hay información, mostraron el problema, no hay información disponible que apoye. ¿Hay alguna solución para que las industrias reemplacen los combustibles fósiles? De acuerdo a ustedes, ¿cuánto tiempo tomaría cambiar la situación? No sé si entiendo 100% la pregunta, pero quizás Shweta pueda ayudarme. La solución para el reemplazo de los combustibles fósiles. Lo que estamos viendo es que el precio de la energía solar está bajando, la capacidad técnica de la energía solar de proveer energía está aumentando. Hay otras tecnologías renovables que son cada vez más efectivas y en términos de expandir el acceso a la energía, proveer
acceso resiliente, donde la electricidad no está presente, transicionar a redes pequeñas de paneles solares puede ser una solución resiliente. Uno de los problemas que tenemos ahora actualmente es que la industria de los combustibles fósiles está siendo apoyada con trillones de dólares de subsidio público para hacer que esta energía sea más barata y que los combustibles alternativos. Todo esto sería transformador. Creo que el potencial para esa transición es evidente. El problema ahora, la escala está inclinada hacia la continuación de los combustibles fósiles. Sí, quisiera abordar este marco también. La industria de los combustibles fósiles tiene más de 200 años y aún así tenemos pobreza energética. Hay gente que aún no tiene acceso a energía. Y lo que este informe deja muy claro es que los combustibles fósiles no son la solución. Las comunidades que viven cerca de estas instalaciones de extracción de gas o petroleras enfrentan tanto pobreza como problemas de salud debido a la contaminación. Y lo vemos en todo el mundo y puedo hablar de mi experiencia en India, donde las comunidades que viven cerca de las minas de carbón tienen la tasa más alta de enfermedades y son las comunidades más pobres. Entonces, reiterando lo que dijo Jenny, la energía renovable en este momento es una de las más baratas, más accesibles, puede ser desplegada de forma descentralizada y puede proveer energía necesaria para el cuidado de la salud y para el desarrollo general de las comunidades. Y cuando las opciones están ahí, que son más baratas, asequibles y accesibles, ¿por qué deberíamos seguir con la energía fósil? Jen, dos puntos. Una anécdota de colegas quienes hablaron en Nigeria, donde se encontraron que la energía solar era mucho más confiable para poder trabajar en los hospitales versus el petróleo que a veces no llegaba. Entonces, de hecho, la energía solar es mucho más estable y segura. Y también en términos de transición, en mi mente al menos no existe forma en la que se deberían seguir construyendo este tipo de instalaciones porque son demasiado dañinas para todas las comunidades que están, para las comunidades aledañas a estas instalaciones. Entonces, un tema es transicionar y alejarse de los combustibles fósiles, pero definitivamente deberíamos de tener una movida que yo sé que no es fácil, pero ya no hay razón para que los grandes proyectos de electricidad sean impulsados por combustibles fósiles. Sí, me gusta repetir las cosas, como Jenny mencionó, los daños de estos tóxicos permanecen en el ambiente por décadas y siguen haciendo daños. El daño no es simplemente inmediato, estamos hablando de generaciones de personas afectadas por estos tóxicos. Entonces, en términos de la escala de tiempo, es absolutamente importante ver nuevamente la infraestructura que si se cierra, si no hay una limpieza a cabalidad y científicamente respaldada, estos lugares van a seguir dañando a las personas por décadas y eso aumentará los costos de salud y todo eso es un costo y alguien va a tener que pagarlo. Entonces, en términos de solución, tenemos que mantener abierto todo este espectro
espectro de alternativas cuando construyamos nuevas redes eléctricas y que tienen que ser descentralizadas, renovables y asegurar que estas comunidades vulnerables tengan acceso a energía y salud. Shweta, clarificaste bien mi pregunta. A pesar de ella, se dijo que la energía solar es limpia. ¿Hay alguna investigación que diga que no tiene efectos sobre la vida de las personas o el entorno? Esta es una pregunta que tiene que ver con cómo vamos a transicionar a esta nueva era energética. Jen Shueta, yo sé que ustedes tienen que aportar en este tema y cuáles son la minería de minerales críticos. Shueta, no creo que la energía limpia en nuestro informe hablamos del comportamiento de la industria del combustible fósil que tiene un modelo que lleva a la desigualdad. Si ese mismo modelo se replica con la energía renovable, no vamos a tener justicia. Así que lo que tenemos que realmente sacar del informe es que los patrones de daño, los patrones de injusticia, y para poder reemplazar la infraestructura fósil con limpia, no podemos repetir esos patrones de injusticia. Tiene que ser todo un proceso transparente, comunicativo, respetar los intereses de las comunidades indígenas, el derecho a su propiedad, informe, consentimiento informado. Todo esto debe incluirse para que la energía limpia realmente sea buena para la salud y las personas. Si estos patrones se repiten, los de la industria fósil, no vamos a lograr nada. Y ese es mi mensaje clave con este informe. Hemos establecido un patrón, analizamos los daños que ese patrón causa y nuestro mensaje es no seguir repitiendo este patrón tóxico. Y Jen, en tu análisis de la evidencia, ¿algo que añadir acerca de esta preocupación de la extracción de minerales críticos? ¿Se puede hacer de alguna forma más saludable y segura que se proteja la salud de las personas, de los trabajadores y las comunidades? Sí. Con respecto a la protección de la salud de las personas que trabajan en entornos de extracción minera, hay lugares en el mundo donde se lleva a cabo esto y está poniendo en riesgo la vida de las personas y contaminando. Creo que esto simplemente significa que nuestra responsabilidad global es cómo hacer esa minería de forma que no contamine a las comunidades, que no afecte los derechos de las personas, que proteja la salud de las personas. Quiero creer que con la tecnología que tenemos disponible hoy, esos minerales que necesitamos para nuestro futuro energético pueden ser extraídos de forma que no dañe el medio ambiente o la salud de las personas, pero colectivamente deberemos descifrarlo y establecer políticas estrictas para proteger la salud de las personas donde estén estos lugares. No estoy diciendo que los minerales críticos sean malos y que no. O sea, simplemente cómo perseguimos la energía renovable de modo que no cause daños al medio ambiente y las personas, y especialmente la escala del daño que estamos viendo que causa eh, la industria fósil. Hay otra pregunta acá. Leí que la accesibilidad a la energía tiene que ver con la pobreza, porque las personas que viven bajo la línea de la pobreza han mejorado su calidad de vida debido a la expansión de la industria fósil. ¿Cómo abordan esta paradoja? Creo que la primera parte de la respuesta que yo podría dar es que hubo un momento en que los combustibles fósiles fueron parte importante del desarrollo. No sabíamos en ese momento el costo de ese desarrollo. Ahora sí lo conocemos y tenemos alternativas.
La pobreza energética está relacionada con la pobreza. La gente necesita acceso a la energía para poder estudiar, para poder tener sus negocios, para poder tener acceso a la salud y todo este tipo de cosas para poder limpiar, cocinar de forma más limpia. Todo esto es vital para la salud y bienestar de las personas, para su desarrollo y para salir de la pobreza, absolutamente. Durante la era de los combustibles fósiles no había alternativas claras que proporcionaran esa energía de forma clara y segura, de forma limpia y segura. Lo que presenta el informe es que globalmente estamos pagando un precio gigantesco por ese desarrollo. Y lo que sabemos ahora es que tenemos otras alternativas, que ese desarrollo puede ocurrir sin pagar ese costo que ha impuesto la industria de los combustibles fósiles. ¿Algo que añadir? Creo que a modo de ejemplo, las mujeres que cocinan en entornos cerrados están expuestas a humos tóxicos que acortan su vida, les provocan asma, cáncer, y creo que para mí es una gran injusticia que la única solución para la gente que vive en pobreza que no tengamos una solución. Tenemos que hacer que la energía limpia sea accesible para las personas y yo creo que eso es posible porque es un tema de salud pública. Muchas gracias, Shweta. Estaba pensando en ejemplos de China y en India, pero el hecho es que India tiene una de las peores calidades de aire del mundo y eso es impacto directo de la quema de combustibles fósiles y el daño a la salud que estamos viendo, ni siquiera empezamos a darnos cuenta del costo que estamos pagando. Si lo hiciéramos, creo que todo el mundo tendría claro que la transición hacia energías limpias es la forma de seguir. Muchas gracias a ambas. Vamos a cerrar este comunicado de prensa para aquellos que quisieran comunicarse con Jen, con Shweta o conmigo para hablar de este informe. Por favor, contacten a Dave Walsh. Él va a hacer toda la organización necesaria para que podamos contactarnos. Como se señaló antes, después de este comunicado de prensa vamos a enviar los videos de este comunicado y vamos a compartir el informe que está con embargo hasta el 16 de septiembre. Les recuerdo que esa es la fecha del embargo y los invitamos a unirse al lanzamiento global de este informe a nuestro evento en línea el día 16. Vamos a postear el link para que se puedan registrar. Muchas gracias a todos por unirse. Estamos muy contentos de que estén interesados en este tema y realmente esperamos que nos ayuden a darle visibilidad a este problema y a las historias de las personas. Muchas gracias por su atención y por su participación. Y quien quiera comunicarse con nosotros tiene el email para hacerlo. Muchas gracias. Con ello cerramos la sesión.